República de la India. Es una república federal situada en el sur de Asia que comprende junto a Pakistán y Bangladesh el denominado subcontinente indo. Es el séptimo país más extenso del mundo y el segundo más poblado después de China. Desde el punto de vista geográfico está formado por toda la península india y partes del continente asiático. Oficialmente denominada República de la India, en Hindi, Bharat, Ganarjilla, es miembro de la Commonwealth, junto con los territorios de Jammu y Cachemira, cuyo estatuto jurídico territorial definitivo aún no se ha determinado. La capital de la India es Nueva Delhi y la ciudad de mayor población es Bombay. Su moneda oficial es la rupia india. 4 de las religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, se originaron allí, mientras que otras religiones como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam llegaron durante el primer milenio. Tiene 2 idiomas oficiales, el hindi y el inglés. Es una república federal parlamentaria, la cual cuenta con un presidente, un primer ministro, un órgano legislativo que es el parlamento y un poder judicial en cabeza de la Corte Suprema. Historia. Se ha llegado a afirmar que tienen el sistema judicial más antiguo del mundo debido a su proceso histórico. Periodo védico. Los arios fueron invadiendo la región Punjab en el año 2500 a.C. y comenzó una mezcla entre arios y aborígenes, de modo que surgieron los Vedas, libros sagrados que regulaban la conducta y relaciones entre los arios y los no arios. Además, crea el sistema de castas para regular la sociedad. En los Vedas se codificaba el ser y el deber ser, ideología aún presente en la mente del colectivo indio, creando la realidad social, religiosa de los indios, puesto que es una filosofía de que trasciende aún después de la muerte. Periodo brahmánico. Los brahmanes adquieren el poder sobre las castas y comienzan a tomar el control de la vida en sociedad y además regulan las conductas sociales. Crean los dharmas, que van a ser interpretaciones normativas de los Vedas, enriqueciendo la producción de las normas sociales, la tradición que continuó hasta el siglo VI después de Cristo. Periodo hinduismo. Se adquiere el concepto del dharma, que es un concepto polifónico, complejo, que se aleja de la visión moderna occidental en la medida que, si bien tiene una naturaleza normativa, su origen religioso, sagrado, sustentando en los santos libros del hinduismo, ligado a un orden y un mecanismo universal, lo inhiben del deber ser occidental, determinando en la mayoría de los casos por un imperativo coercitivo, basado en una lógica normativa que cuida del interés de la persona y de la sociedad en un momento dado. Invasión mongola, periodo islámico. Los mongoles intentan unificar toda la India imponiendo sus preceptos religiosos y jurídicos. Sin embargo, no lo logran debido al fuerte arraigo histórico que tenía el hinduismo en estas tierras. El emperador Akbar logra pacificar la situación del conflicto debido a que aceptan la pluralidad religiosa y le quitan los impuestos a los no musulmanes. La consolidación del islamismo se da por el paso del tiempo debido a los más de 170 millones de personas de descendencia islámica que vivían en la India. Los dos sistemas jurídicos al final consiguen convivir. El derecho civil era seguido según las creencias de cada religión. Invasión británica. A la India la intentan colonizar distintos países, como lo fueron Francia, Inglaterra, Portugal y Holanda. Los ingleses logran fundar la Compañía Británica de las Indias debido a los privilegios otorgados por el emperador Jahangir, que les otorgaba una base comercial. Dicha base se fue expandiendo hasta consolidarse con el dominio de la totalidad del territorio indio. Al principio, el sistema legal inglés solo era aplicado en las ciudades bajo su control. Posteriormente, al ir ganando territorio, pudieron imponer su derecho sobre la región. Sin embargo, tampoco pudieron doblegar el sistema hindú, debido a su larga tradición milenaria y arraigo social. El real progreso del common law se da cuando logran codificar el derecho, al menos inglés, aplicado a la India. Debido a la imposibilidad de codificar el hindú, el inglés tomó preeminencia y aplicabilidad. Año 1947 a la actualidad. Los movimientos que luchan por un gobierno propio comienzan a crear el Partido del Congreso Nacional. En el siglo XIX se crea la fuerza del Satyagraha, con la que aparecen en la política Mahatma Gandhi. De 1929 a 1932 se celebra una serie de conferencias entre ingleses y representantes del Partido Indio dirigido por Gandhi. En 1935, Inglaterra concedió una constitución con un proyecto de asambleas locales y un parlamento. En 1947, el Parlamento inglés concede la independencia a la India y hasta crea el Tribunal Supremo. Sin embargo, luego de la independencia no todo fue de color rosa. La India sufre la separación de Pakistán, millones de desplazados y muertos, debido a la falta de unidad en el poder y a las diferencias de raíz en toda la sociedad. En 1950 aparece la Constitución de la India, considerada la más larga del mundo, que surge de un diálogo intelectual, interreligioso y social con todo el entorno indio, con el fin de unificar a la nación y darle una identidad propia.
Las castas. Su práctica en la vida social obligó a los constituyentes de 1950 a abolir a través del artículo 17 de la Constitución la intocabilidad y su práctica en cualquiera de sus formas, pero tendrán que pasar décadas hasta que los prejuicios sobre el intocable desaparezcan. La forma en cómo rige el Dharma, las castas. Esta diferencia ha sido una de las principales razones del por qué en la actualidad no existe en la India un código civil que sea común a los más de 1.200 millones de indios, y por el contrario, sean todavía vigentes los códigos personales de las varias religiones, en especial los que corresponden a los grupos hinduistas y musulmanes. A pesar del derecho vigente, la tradición no ha podido ser abolida. Como en las castas, también pasa en que la mujer no se vuelve a casar si es viuda, y la edad mínima de los menores para poder casarse no ha podido cambiarse de la mente del colectivo social. La tendencia actual en la India es sustituir el concepto tradicional de derecho religioso, derecho hindú y derecho musulmán, por el concepto occidental de un derecho laico, independiente de la religión. Comprende todas las leyes de la India que son de aplicación general. La India, crisol de sistemas jurídicos. Se dice que la India es un crisol de sistemas jurídicos, ya que un crisol es un vaso en donde se funde el metal, y es una comparación con la fundición que se hace en el país de 3 sistemas jurídicos. Si bien el sistema de castas es parte de la explicación de la milenaria sustentabilidad de la civilización india, actualmente es uno de sus principales obstáculos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Temas jurídicos distintos. En este sistema se mezclan 3 sistemas jurídicos: Brahman o hindú, Dharma y castas, el islámico y el common law, producto de la colonización de India por parte de Inglaterra. Características del derecho hindú. El derecho cambia de región a región y según las costumbres de cada uno de los territorios. Se admite el matrimonio de los niños, se condena el suicidio y la homosexualidad. La raíz del derecho indio está basado en costumbres procedentes de tiempos inmemoriales que no se han integrado en normas escritas. Cambia, pero no deja de ser sistema, ya que sigue conviviendo el derecho hindú, el derecho islámico y el common law. Hay centralización del poder. India es una democracia soberana que hace parte de la Commonwealth. Existe comunidad de bienes familiar, compuesta por un padre de familia y por todos los descendientes varones en línea recta consanguínea paterna hasta la 3ª generación. No es un sistema flexible, puesto que su cambio es realmente complicado. Primero por la convivencia de 3 derechos distintos y segundo porque el derecho hindú, a pesar de adaptarse a la sociedad, no cambia sus tradiciones culturales. El derecho musulmán no es flexible, se adapta a la sociedad pero no cambia sus raíces que están en el Corán. El derecho inglés sí es flexible pero no puede cambiar una tradición milenaria arraigada en el colectivo social. Fuentes del sistema hindú. Fuentes tradicionales. El derecho de la India es un derecho confesional. Su fuente principal es su concepción religiosa. Y en la India el hinduismo, más allá de ser un dogma, es una particular forma de ver el mundo y una particular forma en que los hombres, se supone, deben comportarse. Los hindúes se rigen por un código moral. Dicho código de comportamiento se compone de numerosos preceptos o reglas que se acumulan como fuentes del Dharma, concepto que abarca distintos significados, como religión, ley natural, orden social, virtud, comportamiento, entre otros. Los mandatos proferidos por el soberano, las legislaciones y las órdenes frente al derecho, en sentido occidental, carecen de efectos en el Dharma, ya que son referidas a medidas tomadas en razón de su oportunidad, de carácter temporal. La legislación tiene como base la costumbre, la cual se daba mucha importancia para las circunstancias en las que tuviera más arraigo. Por el contrario, la jurisprudencia era prácticamente inexistente en el derecho hindú hasta la instalación de los tribunales europeos. Fuentes modernas. Jerarquía. Debido a la influencia del derecho inglés, se instauraron jueces y tribunales que se regían por una recopilación de derecho hindú y de derecho inglés, conocido como derecho anglo-hindú. Los tribunales recorrían a un tipo de peritaje para darle una solución a los actos ocurridos en materia hindú, propiedad, familia, patrimonio, entre otros. Con el paso del tiempo y el éxito que tienen tanto los tribunales como la recopilación de jurisprudencia, la costumbre empieza a perder fuerza y es instituida por el precedente, limitando la aplicación de la costumbre en los casos enunciados por la ley. El derecho hindú moderno presenta una gran influencia del Parlamento, siendo este el órgano legislador de un Estado secular. Funciona como determinante de la presidencia de las instauraciones del derecho hindú sobre el territorio. Algunos instrumentos legislativos de los que hacen uso son internacionales: Hindu Marriage Act, Successions Act, Hindu Minority Guardianship Act, Hindu Adoptions and Maintenance Act. Aunque la Constitución de la India no consagra estos instrumentos legislativos como normas integrales de derecho interno, existe una dualidad que por un lado consagra las tradiciones, expresiones y creencias propias de un pueblo y por otro lado consagra la estructura y jerarquización de un sistema de derecho adoptado y adaptado.
Gracias a esto, el derecho hindú carece de fuentes de derecho análogas de las sociedades occidentales, sin obviar que la influencia del derecho inglés y el pasar del tiempo ha hecho modificaciones en su estructura jurídica, llevando a crear en cierta forma una jerarquización de fuentes. Primero, las leyes. Segundo, las costumbres. El tercero, las jurisprudencias. Cuarto, normas internacionales que consagran principios de derechos humanos y ecológicos. Conceptos jurídicos autóctonos del derecho hindú. Personalidad de las leyes. Consiste en que las leyes corresponden exclusivamente a una determinada etnia y acompañan a sus integrantes donde quiera que estos se encuentren. La personalidad de las leyes juega un papel importante a la hora de resolver conflictos relativos al estado civil de los individuos, su capacidad y otros temas de derecho civil. Lok Adalat. Tribunales presididos por magistrados o trabajadores sociales juegan un papel casi judicial ya que conocen todo tipo de casos, siempre y cuando sean de naturaleza transable. Los veredictos de estos tribunales tienen autoridad de una sentencia civil, en primera instancia, que certifica un acuerdo entre las partes, por ende, no son susceptibles de recurso. Sastras. Reglas para la conducta de los hombres y corresponden a tres pilares: virtud, interés y placer. Existen tres dharmasastras, reglas morales; arthasastras, reglas del útil y la política; y kamasastras, reglas del cuerpo y del cuidado. Dharma. Se impone desde los brahmanes, creencia de un orden universal en la naturaleza de las cosas que afectan al hombre, y por eso se crean unas reglas morales, como se decía antes, para respetar este orden o restaurarlo si es necesario. El Dharma es una unión entre la religión y sociedad, además gira en torno a las obligaciones y no a los derechos que varían según el contexto de cada persona. El Dharma hace que el derecho hindú tenga una prioridad por conservar la costumbre. Recurso a los pundits. Expertos en letras sánscritas que resuelven las controversias entre costumbres y derecho positivo, tomando en gran parte del inglés. Las castas son los 4 estratos sociales que han sido en su mayoría abolidos por el derecho, pero aún se conservan algunas: sacerdotes, nobles y guerreros burgueses, y artesanos, y cada una tiene sus específicas obligaciones en el Dharma Sastra, y son respectivamente: rezar, estudiar y celebrar ritos para sacerdotes. Los nobles defienden los intereses del grupo, los artesanos que beneficien con su trabajo a todos, y los parias que son los marginados. Conceptos tomados de otras familias jurídicas. Se asocian a las del common law, puesto que tienen instituciones similares con el derecho inglés, como el right, en donde los más comunes son: right of prohibitions, ordena evitar realizar conductas ilegales; right of habeas corpus, liberación inmediata a quien haya sido detenido sin justa causa y también se lleva 48 horas sin acceder a la justicia; right of certiorari, ordena transmitir el expediente y documentos para que se lleve mejor un caso; right of mandamus, ordena a las autoridades hacer bien sus labores; right of quo warranto, ordena a las autoridades a quien tiene poder explicar cómo, por qué razón lo tiene. Estructura de gobierno. La India es una unión de estados con un sistema federal. De acuerdo con la Constitución, la República de la India es un estado socialista y secular. Además está compuesto por 29 estados y 7 territorios de la Unión, con un sistema de democracia parlamentaria. Poder ejecutivo. Está compuesto por el presidente, quien es el jefe de Estado, el cual es designado junto con el vicepresidente por los legisladores del partido político de la coalición con mayoría parlamentaria, para un periodo de 5 años. Su papel en el gobierno es en parte ceremonial y nominal. Sus funciones es nombrar el primer ministro y el resto del gabinete en sugerencia del primer ministro. El Poder Ejecutivo está integrado por un Consejo de Ministros, presidido por el primer ministro, quien cumple la mayoría de funciones del Ejecutivo. Cualquier ministro del Consejo debe ser un miembro de cualquier Cámara del Parlamento. En el sistema parlamentario indio, el Poder Ejecutivo está subordinado al Poder Legislativo. El primer ministro y su Consejo son vigilados directamente por la Cámara Baja del Parlamento. Poder Legislativo. El Parlamento bicameral indio está conformado por una Cámara Alta, Cámara de Senadores, llamada Rajya Sabha, y una Cámara Baja, Cámara de Diputados o Representantes, llamada Lok Sabha. Su composición y sus funciones están establecidas por la Constitución de la India. Las legislaturas de los estados y los territorios de la Unión eligen a 233 miembros para la Rajya Sabha, y el presidente nombra a los otros 12. Los miembros electos de la Rajya Sabha permanecen en sus cargos por términos de 6 años, siendo renovado un tercio cada 2 años. La Lok Sabha consiste en 545 miembros, 543 electos directamente por términos de 5 años. Los otros 2 son nombrados por el presidente. Poder Judicial. Está integrado así: por la Suprema Corte, que tiene un juez presidente y 10 jueces miembros;
Su jurisdicción original recae sobre casos relacionados con los derechos humanos fundamentales y sobre las disputas entre los gobiernos estatal y los gobiernos federales. Así como la jurisdicción sobre las apelaciones en los tribunales superiores es judicialmente independiente y tiene el poder de declarar y aprobar leyes y revocar las leyes de algún Estado que se perciban como anticonstitucionales. El papel que ejerce como el mejor intérprete de la Constitución es una de las funciones más importantes de la Suprema Corte. Cada entidad federativa tiene su tribunal superior. Los jueces son nombrados por el presidente de la India y puede ser removido solo por orden de este. La India tiene 21 tribunales superiores y un gran número de tribunales de primera instancia. Estructura federal. Este mismo esquema de gobierno se repite en el ámbito estatal, es decir, cada Estado miembro de la Unión posee un gobernador con funciones protocolarias, un primer ministro, una Cámara de Senadores y una de Diputados. Además, cuenta con las entidades judiciales federativas ya mencionadas.